Muy buenas, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestros hermanos Fran, Natalia y Fabián por apoyarnos el día de hoy una vez más con el tema con el tiempo de la alabanza. Gracias a todos los que están inmersos también en el tema de la transmisión, todo lo que tiene que ver con los videos y demás. La verdad es que estamos en un tiempo en el que necesitamos adaptarnos, hermanos, y estamos buscando los mejores recursos en estos momentos usando la página de Faith Life, y agradecemos a Dios por todo lo que podemos hacer a través de este espacio. Voy a invitarles a que vayamos el día de hoy a Lucas capítulo número 18. Estamos en estos momentos atravesando el libro de los Hechos, leyendo el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Algunas personas han dicho que el libro de los Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad uno en el libro de los Hechos puede ver cómo el Espíritu Santo está operando poderosamente, guiando, llenando, fortaleciendo, capacitando a los siervos de Dios para llevar adelante la extensión del Evangelio, para que la iglesia siga creciendo durante esta época que nos relata el libro de los Hechos. Sin embargo, quiero permanecer en Lucas un poquito más para compartir algunas cosas, ya que el libro de los Hechos pues es una lectura más que nada histórica, donde podemos ir viendo los acontecimientos. Creo que es una lectura bastante atractiva, por decirlo así. Más en el Evangelio de Lucas quiero permanecer todavía un poquito más, porque considero importante que hablemos de algunas cosas que allí están presentes. Y pues obviamente estamos escogiendo algunos pasajes nada más del libro de Lucas, o algunos temas, algún enfoque. Uno de los enfoques que mencioné muy al inicio del Evangelio de Lucas es que Lucas enfoca el tema de la salvación. Habla de la salvación, como lo dije anteriormente, días atrás. Por un lado, como el pueblo de Israel lo visualizaba, y de la salvación, como luego Lucas, a través del desarrollo del Evangelio, nos va a presentar, nos va a hablar de la salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. Entonces, digámoslo así, hay una variante, una nueva apreciación entre lo que el pueblo de Israel tiene como expectativa de salvación en ese tiempo y lo que Lucas nos va a mostrar que es el proyecto de salvación de Dios para todas las naciones realmente. Entonces, ese es uno de los enfoques de Lucas. En el capítulo número 18 vamos a hablar acerca de esto. El tema del día de hoy le he titulado así: un perfecto imperfecto. Un perfecto imperfecto. En Lucas capítulo número 18, propiamente, permítanme un momento porque no me está cambiando ahorita la diapositiva. Un perfecto imperfecto. Les decía Lucas capítulo número 18. Ok, permítanme hacer un ajuste aquí, hermanos. Bien, una vez más, Lucas capítulo número 18, versículo número 18 al 30 es donde vamos a estar el día de hoy. El relato acerca de un joven rico, de un hombre que tiene una posición económica, y no solamente económica, sino también una posición social, acreditada, por decirlo así, una persona de importancia, que se acerca al Señor Jesucristo con una inquietud. Y la pregunta, una vez más, eso es lo que pasa. Dura unos segundos y se devuelve.
Si no lo cierras y lo vuelves a abrir por aquello. Perdón, hermanos, aquí pequeños detalles técnicos. Una vez más, entonces un hombre que se acerca a Jesús y le hace una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a partir de allí entonces hay el desarrollo de un tema bastante fuerte, me parece a mí, consistente, que tiene que ver por un lado con la autojustificación, con la autosuficiencia del ser humano, o por lo menos que el ser humano pretende tener, versus el poder de Dios para traer salvación. Y por lo tanto, descansar en los recursos de Dios, descansar en el plan de Dios, descansar en lo que Dios ha propuesto. Pero hay otras cosas también allí en ese pasaje. Permítanme darle una lectura al texto de Lucas 18, versículos 18 al 30. Un hombre principal le preguntó, le estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, una vez más Lucas 18, versos 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Bien, vamos a acercarnos entonces al texto y vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo algunos detalles. Si gustas me lo permites, así como está. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno. Bueno, el primer detalle que quiero compartir con ustedes, vamos a ver si logramos restablecer la imagen, el tema de la deidad de Cristo. Gracias, preciosa mía. El tema de la deidad de Cristo. Muy bien, parece que ya logramos restablecer el tema de video. Lo primero, y me parece a mí que es el fundamento, voy a pedirle a mi hijo, que es el que nos está apoyando, gracias a Dios, siempre con el tema de las transmisiones, que por favor me ayude a ir pasando las
diapositivas porque el día de hoy este aparato definitivamente no quiso conectarse. Así que me permiten, hermanos, un momento. Definitivamente no quiso conectarse. Así que vamos a ir entonces, una vez más nos ubicamos. Este hombre, un hombre principal, dice el texto, el verso 18, le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice en el versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En esos dos versículos vamos a hablar un poquito acerca del tema de la deidad de Cristo. La expresión de este hombre cuando se acerca a Jesucristo y le dice maestro bueno, probablemente en el anhelo de darle algún elogio al Señor, le expresa estas palabras: maestro bueno. Sin embargo, probablemente hay alguna superficialidad en la forma en la que él se expresa hacia Jesucristo, porque vean ustedes la respuesta de Jesús, lo cual aprovecha en nuestro Señor Jesucristo para implicar dos cosas. Una de ellas, la primera es que Jesús está implicando que Él es Dios. Porque Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Así que, digámoslo así, si tú te estás dirigiendo a mí con esa expresión, estás haciéndome igual a Dios en tus palabras. Y de esa manera Jesús está implicando su deidad, su divinidad, el hecho de que Él es Dios. Al estilo de aquel episodio que habíamos visto anteriormente, donde Jesús dijo: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, y le dice al paralítico: levántate y anda. Entonces, es la misma idea aquí. Pues para que veáis que yo soy igual a Dios, hemos de reconocer que no hay ninguno bueno, solamente Dios. Pero por otro lado, el otro aspecto importante es que Jesús establece que Dios es el único que es verdaderamente justo, verdaderamente bueno. Y esto es lo que le da a nuestro Dios todopoderoso la capacidad para otorgar también el perdón de los pecados que se otorga a través del mensaje del Evangelio. Y es justamente el hecho de que Dios es bueno, con todo lo que implica esto, con todo lo que implica esta expresión de que Dios es bueno, es justamente eso la base de nuestra fe, porque nuestra salvación no descansa, y eso es algo que vamos a ver en este pasaje, no descansa en nuestras buenas obras, en nuestras buenas acciones, sino que descansa únicamente en aquel que es realmente bueno, el único bueno, sabio y justo, nuestro gran Dios, nuestro Salvador. Así que la deidad de Cristo es uno de los temas más importantes que está expresado en un pasaje como este, pero al lado de ello también el establecimiento de la verdad de que el único, justo, verdadero, bueno, perfecto realmente es nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, este hombre era un principal, dice aquí Lucas, así lo traduce el texto de la Reina Valera 1960. El término que se usa allí es un término que se puede aplicar a un líder, a un jefe, a una persona prominente, a un príncipe, a un gobernante. De hecho, algunas versiones probablemente usan esta expresión, la palabra gobernante. Al menos así lo traducen algunos expertos en el idioma. Y la idea es que este hombre tenía una posición de preponderancia y tenía muchas riquezas, a la luz de lo que vemos más adelante en el versículo número
23. Tenía muchas riquezas, así que era una persona que estaba bien acomodada en su estatus social, económico, pero era una persona que vivía también cierta piedad, y no, tal vez no cierta piedad, sino que más bien era una persona entregada a vivir piedad. O sea, era una persona que practicaba probablemente muchos de los preceptos de los escribas y de los fariseos también. Era un hombre obediente a los mandamientos, porque como una vez más lo vemos en el texto, cuando Jesús le dice los mandamientos conoces y le da una lista ahí de algunos mandamientos, el hombre le dice en el versículo número 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que podemos decir también que este hombre era un moralista, o sea, una persona que moralmente hablando tenía también una reputación intachable en medio de aquella población que le rodeaba. Y eso es algo muy importante, porque si era una persona que vivía cierto nivel de piedad y se aplicaba a la obediencia de los mandamientos, entonces era una persona que ante los ojos de la comunidad circundante contaba con el beneficio y la bendición del Padre. Era una persona que en el pensamiento teológico del Antiguo Testamento era una persona que gozaba de la bendición de Dios. Incluso el hecho de que tuviese muchas riquezas era una manera, vamos a decirlo así, a la luz de algunas enseñanzas del Antiguo Testamento, era una manera de digámoslo, resumir o concluir que era una persona realmente bendecida por Dios. O sea, si él era piadoso, obediente a los mandamientos y aparte de eso tenía abundancia de riquezas, entonces se podía enlazar que su piedad, que su vida justa, y encierro entre comillas, justa, que su vida justa le merecía por lo tanto una bendición del Señor que estaba presente al menos en el hecho de que él tenía muchas riquezas. Y esto es algo muy importante porque la condición de este hombre, también su piedad, su entrega a obedecer los mandamientos es algo que debe quedar de contraste en el relato que estamos leyendo para lo que luego más adelante vamos a ver en los versículos siguientes. Pero el aspecto medular tal vez aquí es en la expresión con la que él se acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno. Jesús aprovecha aquello para establecer que solamente hay uno que es bueno en los cielos, es Dios, el Padre. Sin embargo, al decir esto Jesucristo y al aceptar por lo tanto ese saludo de este hombre, no lo está rechazando el Señor, sino que más bien está aprovechando el momento para declarar, para implicar que Él es Dios, porque ha sido llamado maestro bueno. De allí pasamos al tema de los mandamientos. Cuando este hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ojo, necesito hacer aquí un paréntesis antes de que vayamos a la lámina que tiene el tema de los mandamientos. Necesito hacer un paréntesis porque ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí nosotros tenemos que leer muy atentamente porque una vez más, cuando estamos leyendo Lucas, tenemos que entender en torno a las personas que están alrededor de Jesucristo, al pueblo de Israel, tenemos que entender en torno a la cultura del momento y a todo el bagaje del Antiguo Testamento que hay en la mente de aquellas poblaciones. Tenemos que entender que la palabra, la expresión vida eterna que está allí no es 100% equiparable con la expresión vida eterna que nosotros encontramos más adelante en torno al ministerio del Señor por un lado y en torno también a lo que desarrolla más adelante las cartas en el Nuevo Testamento. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la idea de la vida eterna con la que este hombre está, de la que este hombre está consultando aquí, está relacionada con la manifestación del reino de Dios. Y hay un
un texto en el Antiguo Testamento donde usted puede trasladarse, Daniel capítulo número 12, versículos 1 y 2. Wow, tremendo libro, por cierto, es el libro de Daniel. Y yo voy a trasladarme con usted un momentito allá. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por aquello. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pequeño paréntesis, todos los que se hallen escritos en el libro. Allá en Apocalipsis se nos habla de un libro que se llama el libro de la vida. Y definitivamente el apóstol Juan tiene en mente el contexto antiguo testamentario acerca de un libro. Esto es apenas, permítame este paréntesis dentro del paréntesis, esto es apenas un pequeño adelanto de algo que vamos a mencionar en una reflexión, en una serie de estudios que quiero estar compartiendo, de los cuales próximamente vamos a estar anunciándoles a ustedes, que quiero estar compartiendo acerca del mensaje del libro de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Eso no va a ser aquí a través de este tiempo, sino que va a ser en un horario diferente. Próximamente vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de ello. Pero lo cierto es que entonces en el versículo número 2 de Daniel dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese concepto de vida eterna que está expresado allí en Daniel es un concepto que está relacionado con participar, pertenecer y disfrutar del reino de Dios prometido al pueblo de Israel. Y de hecho, en el versículo número 24, cuando Jesús reacciona ante la tristeza de este hombre rico, vean ustedes, estoy volviendo a Lucas capítulo 18, verso 24, vean ustedes donde Jesús dice: cuán difícilmente entrarán, ¿en dónde? En la vida eterna, dice Jesús. No, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque aquí la salvación o la vida eterna o el reino de Dios son términos que se entienden de la misma forma en la mentalidad de aquellos que se están acercando a Jesucristo. Así que este hombre está preguntando justamente por esto: ¿qué haré para heredar el reino y disfrutar del reino y de todas las bendiciones que hay allí en él? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ante esta pregunta, Jesucristo le responde, y ahora sí, volvemos al tema y a la lámina de los mandamientos, donde el Señor Jesucristo le responde con los mandamientos de la segunda tabla de la ley, los mandamientos que tienen que ver con la relación entre los hombres. Note usted que Jesús le dice, el versículo número 20, le dice: los mandamientos sabes. Y claro que sabía los mandamientos, no solamente los sabía él, los sabía todo el pueblo, pero más una persona como él, piadoso, una persona que vivía íntegramente, al menos así parece ser. Y por eso el título de esta mañana es Un perfecto imperfecto, porque al parecer este hombre creía que él, por su vida piadosa, tenía un gran terreno avanzado y preguntó al maestro bueno qué le hacía falta como para completar. O sea, estaba tratando de llenar, por decirlo así, un checklist de todas aquellas cosas que son necesarias para poder heredar el reino. Y esto tiene que ver con la autojustificación del ser humano. El ser humano busca por sus propios medios alcanzar las glorias, alcanzar la vida eterna, en este caso, alcanzar un acercamiento con Dios, cuando el hombre está interesado en acercarse a Dios. Y digo esto porque obviamente hay un sector de la humanidad que lamentablemente no quiere relacionarse con Dios.
Usted le empieza a hablar de la palabra, usted le empieza a hablar del evangelio, le empieza a hablar de Jesucristo, le empieza a hablar de Dios, y de una vez le dicen, no, un momento, no me hable de eso, yo no creo en nada de eso. Sí, hay un sector de la población del mundo que no quiere nada con Dios. Pero hay un sector de la población que sí tiene un anhelo por acercarse a Dios. Lo que pasa es que a veces no entendemos que el plan de Dios el plan de Dios no es que el hombre alcance algo, sino que el plan de Dios es que el hombre reciba algo que no puede alcanzar por sí mismo. Pero bueno, volviendo al relato, una vez más, versículo número 20, dice, los mandamientos sabes, y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le mencionó todos estos mandamientos, no recuerdo ahorita cuál es el orden de ellos en las tablas de la ley. Jesús no los menciona en orden, pero al final de cuentas es un grupo de mandamientos que no tienen que ver con la relación con Dios, sino con la relación entre los hombres, con nuestros semejantes. Y vea qué interesante, Jesús no toca ni uno solo de los mandamientos que tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas y adorar solamente a Dios. Y es interesante, porque recuerdan ustedes que en una ocasión se le preguntó a Jesucristo cuál era el primero y el más grande mandamiento, y Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y dijo Jesús, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos Jesús está encerrando todo lo que es una devoción al Padre y una relación adecuada, fraterna, hermanal con aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces vemos que en los mandamientos de la ley, digámoslo así, hay una relación vertical, una relación que tiene que ver con Dios. El hombre tiene que tener una saludable relación con el Padre. Sin embargo, tiene que tener una saludable relación con aquellos que están a su alrededor. Ahora, llama la atención entonces porque Jesús no menciona los mandamientos que tienen que ver con la relación con el Padre, sino que le menciona los mandamientos que tienen que ver con aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto tiene un mensaje, me parece a mí, poderosísimo. Tiene un mensaje poderosísimo porque nos habla de la ética del ser humano que tiene que ver con su conducta en el entorno donde él está. Mire mi hermana y mi hermano, y esto para mí también, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hay en el corazón de Dios y lo vierte a través de la ley mosaica, y lo vemos luego en el libro de los Salmos, por ejemplo, lo vemos luego en el reclamo de los profetas al pueblo de Israel, y lo vemos aquí en el mensaje de Jesucristo, especialmente en Lucas. Déjeme decirle, otro pequeño paréntesis, que el día de hoy quería enfocarme en la proyección o el énfasis que hace Lucas en su evangelio acerca de los pobres. Pero justamente en ese camino hacia la reflexión relacionado con los pobres, pasé por este pasaje y entonces quise destacar lo que este pasaje nos enseña. Pero lo cierto es que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas y ahora Jesucristo aquí, y Lucas recoge esto, hay un enfoque, hay un anhelo de Dios de que el ser humano viva en paz, en armonía, y vamos a usar una palabra que tal vez es de conocimiento general, en solidaridad con aquellos que están a su alrededor. ¿Y por qué en solidaridad? Bueno, porque justamente cuando Jesús le menciona este mandamiento y el hombre le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, entonces Jesús le coloca un reto más, y ya vamos a hablar de ello. Pero en torno al por qué Jesús toca los mandamientos que tienen que ver con la relación con los semejantes y no con la relación con el Señor, en esta lámina tengo un escrito que he copiado de un autor bíblico, de un comentarista,
que dice así: Jesús no necesitaba incluir los mandamientos relacionados con el deber de los hombres hacia Dios, ya que el fracaso en la observancia de la segunda tabla comprende el fracaso de la observancia de la primera. O sea, quien no tiene la capacidad de relacionarse adecuadamente con los que están a su alrededor, no tiene la capacidad de relacionarse adecuadamente con aquel que está por encima de él. Ahora vean ustedes este texto que este autor nos hace recordar del Nuevo Testamento. Dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan 4:20. Y esa es una de las verdades magistrales de la Escritura. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, a aquel que tiene tangible y visiblemente delante de él, ¿cómo va a expresar verdadero amor a aquel que es el invisible? A aquel que no vemos visualmente hablando, físicamente hablando, palpablemente hablando. Podemos percibir a nuestro Señor, podemos verle con los ojos espirituales, pero no con estos ojos que físicamente se ponen en contacto con todo lo que hay alrededor. Y esa es una verdad magistral de la Escritura. Quien no ama a su hermano, a quien lo puede ver, en quien puede ver sus condiciones, su necesidad y demás, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Permítanme ir acercándome al final porque estamos un poquito lejos. Así que en este tema de los mandamientos, Jesucristo probablemente no toca los mandamientos relacionados, valga la redundancia, con la relación hacia el Padre, sino que toca los mandamientos relacionados con la relación entre semejantes, porque si este hombre no había sido capaz, no hubiera sido capaz de atender estos mandamientos, los que tienen que ver con la relación con los hombres, entonces su relación con el Padre también estaba quebrada. Entonces vamos a la miserable realidad de este joven. El joven no era tan bueno, porque aunque el joven se acerca a Jesús, Lucas no dice que sea joven, si no me equivoco es Mateo capítulo 19, versículo número 20, que dice que era un joven. Pero lo cierto es que el joven se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. Ante la respuesta de Jesús de los mandamientos le dice el joven: perdona, Señor, pero es que yo todo eso ya lo he guardado desde mi juventud. No, tal vez no lo hizo con ese tono, pero lo cierto es que él está descansando en todo lo que él ha hecho, en el camino recorrido, como preguntó él, para heredar, para alcanzar la vida eterna. Y ya él tenía un gran terreno caminado. Señor, todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. No he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, he honrado a mi padre y a mi madre. Y entonces Jesucristo le da entonces un reto a este hombre. Y este reto tiene que ver con el 10º mandamiento, el cual está relacionado con la avaricia, con el amor a las posesiones. Permítame un momentito para desplazarme en mi Biblia hasta el libro de Éxodo, capítulo número 20 y versículo número 17, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ese 10º mandamiento tiene que ver con la avaricia, con el amor hacia las cosas tangibles, hacia lo material, hacia lo que podemos ver. Y no solamente con el amor hacia esas cosas, sino también con el anhelo de incluso sustraer o eliminar del bienestar de estas cosas a otros para tenerlo yo, o al menos el anhelo de tener algo semejante. Y vamos a decirlo así, esto es como que, qué sé yo,
si yo tuviera esta condición económica, digámoslo así, y mi vecino de repente para diciembre de este año se compra el vehículo del año de modelo Toyota 2025, y yo veo que él se compró el Toyota 2025 y yo tengo el caudal para, y resulta que mi carrito es apenas 2019 o 2020 todavía, entonces, y yo tengo el caudal, es que yo tengo que tener uno como el que tiene él. Entonces yo me voy a la agencia y entrego mi carro y pago y la diferencia porque quiero tener lo mismo que tiene él. Mejor aún si él no lo tuviera y lo tuviera solamente yo. Esa es la idea de aquel mandamiento. Y también, pues como lo dice el texto, ¿verdad? Ni su mujer, ni su criado, ni su criada, no codiciarás nada. A este joven, el Señor, volviendo a Lucas capítulo número 18, le dice entonces, cuando el joven le dice a él, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Un perfecto, imperfecto. ¿Por qué? Porque en este momento él se visualiza a sí mismo, este muchacho, este joven, se visualiza como alguien que ha caminado adecuadamente. Es más, no solo la sociedad probablemente pensaba de él, que tenía el respaldo de Dios por toda su riqueza, sino que tal vez él mismo pensaba que tenía el respaldo de Dios por toda su riqueza. Es lamentable que este pensamiento ha invadido las mentes y los corazones de muchos en el pueblo cristiano, incluso hoy en día. Incluso hoy en día. Hay personas que hoy en día piensan que porque en la iglesia tal tienen X cosa y X cosa y X cosa, y los edificios son así, y los equipos son así y demás, en esa iglesia realmente está la bendición de Dios. Hay gente que piensa que porque un hermano lo vemos llegar en su full vehículo, último modelo y demás, no estoy diciendo que sea pecado tener carros últimos modelos, no me malentiendan, por favor. Lo que estoy diciendo es que a veces pensamos que porque vemos al hermano que llega en su vehículo full modelo, no sé cuánto, que viene con ciertos equipos en sus manos electrónicos, que viene con ciertos relojes, que viene con cierta vestimenta a la iglesia, y porque tiene cierto estatus X, decimos, es que esa persona, Dios lo tiene. No, definitivamente Dios lo tiene sumamente bendecido. No, definitivamente está así porque Dios lo tiene bendecido. Sin embargo, eso no es sinónimo de aprobación de Dios en todos los aspectos de la vida. Y menos en relación con lo que este joven está preguntando. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, por favor, no pierda usted la atención, mi hermana y mi hermano. Porque cuando leemos este relato, podemos pensar entonces que esto tiene que ver únicamente con aquellos que aún no conocen el camino de la vida eterna, que están fuera del camino de la vida eterna, y que pudiesen llegar o no al camino de la vida eterna. O sea, que esto tenga que ver únicamente con incrédulos. En realidad, yo creo a la luz del pasaje que no. Este hombre, ante la óptica de la sociedad, era un buen creyente. Porque como él lo dice, todos esos mandamientos, Señor, que tú me has mencionado, yo los he guardado desde mi juventud. Era un hombre piadoso. Era un hombre que creía en Dios. Si no, no hubiera hecho la pregunta, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un hombre que creía en Dios. O sea que este mensaje no solo tiene que ver en términos de autojustificación y demás, no solo tiene que ver con aquellos que no conocen el camino de salvación todavía, sino que también se aplica a aquellos que conocemos el camino de la vida eterna que Jesús nos ha otorgado, nos ha ofrecido, la promesa de la vida eterna por su regalo en la cruz. Así que el reto de Jesús hacia este hombre entonces tiene que ver con el 10º mandamiento, un mandamiento que tiene que ver con la avaricia. La pobre condición espiritual de este joven quedó revelada por su tristeza y su alejamiento. Mateo y Marcos nos dicen que el joven no solo se entristeció, sino que también se alejó. Lucas lo que recauda es que el joven, o lo que expresa nada más es que el joven se puso muy triste porque era muy rico. ¿Y cuál fue el reto que el Señor le dio?
aún te falta una cosa, le dijo el Señor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hay que tener cuidado en la forma que nosotros leemos esto y lo expreso así, porque algunas veces en la Escritura, cuando leemos las cosas al revés, entendemos mejor el sentido de las cosas. Este versículo para mí nosotros debemos empezar a leerlo por la última frase del Señor. Ven y sígueme. Pero para venir y seguirme, ya que tú quieres heredar la vida eterna, ven y sígueme. Pero para poder seguirme, entonces tú tienes que renunciar a todo aquello que está delante de tu vista, que está en tus manos, a todo lo tangible, y tienes que venir y seguirme. De eso se trata el reto que este hombre estaba recibiendo. El reto que él estaba recibiendo era renunciar a todo lo visible. Véame, las riquezas son visibles, ¿sí o no? ¿Dónde vemos nosotros las riquezas? Bueno, hay algunas personas que son abundantemente ricos, pero tienen su riqueza metida en el banco. Al final de cuentas no la ven porque está en el banco, pero cuando quieran pueden ir a verla. Pero ¿dónde vemos nosotros las riquezas? Normalmente una persona que tiene riquezas, ¿por qué lo echamos de ver? Pues justamente porque hay cosas materiales que se pueden adquirir a través de las riquezas. Una vez más, vestidos, anillos, relojes, perfumes. ¡Wow! Hablando de perfumes, es increíble lo que se puede gastar en un frasquito de perfume. Es increíble lo que se puede gastar en un frasquito de un medicamento. Eso no tiene que ver con las riquezas, perdón. Es que estoy pensando en algunos medicamentos que ha habido que adquirir. Pero bueno, lo cierto es, las riquezas son visibles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. La casa de una persona pobre es visible y es distinta a la casa de una persona con riquezas, con abundancia económica. El vestido probablemente es visible también, el vehículo en el que anda, las cosas que tiene en su casa, los dispositivos que tiene electrónicos hoy en día, etcétera. ¿Me explico? Son cosas visibles. Este joven recibió un reto para despojarse de todo aquello que lo ataba para seguir a Jesucristo, porque era abundantemente rico. Ahora vean la ironía del asunto. Los mandamientos mencionados por Jesucristo en el versículo número 20 tienen que ver con la relación con el prójimo, y este joven había sido íntegro en estos mandamientos a la luz de lo que él dice. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, y probablemente así era porque Jesucristo no le recriminó nada. ¿Sí o no? Recuerden ustedes que aquella mujer samaritana, Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que Jesucristo confrontaba a la gente de manera directa. Entonces, a este joven, Jesucristo no le confrontó con nada en este particular, pero sí le confrontó entonces con esta realidad. Sí, tenía una buena relación con todos los que estaban a su alrededor, pero esta relación con todos los que estaban a su alrededor no lo despojaba de su apego a lo material, de su apego a las riquezas. ¿Por qué? La triste condición del hombre quedó revelada porque por el hecho de tener muchas riquezas y no por el hecho de tener muchas riquezas. Porque si en ese momento hubiese tenido la disposición, hubiera renunciado a todo para seguir a Jesús. Pero el tema es que le fue dado un reto que tenía que ver con renunciar a todo aquello que estaba delante de su vista. No creo yo que aquí haya un principio para decir que aquellas personas que tienen riquezas tienen que abandonar todas sus riquezas, tienen que diluir todas sus riquezas entre los pobres para poder seguir a Jesucristo de manera adecuada. No, yo creo que aquí encontramos un principio que es muy semejante a aquel principio cuando el Señor Jesucristo dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
porque mejor te es entrar en el reino de los cielos sin una mano que teniendo las dos, perderte en el infierno. Ese es un pasaje que no podemos entender de una manera literal en el aspecto físico. De lo contrario, probablemente todos tendríamos ausencia de nuestra mano derecha y de nuestro ojo derecho, que también habla de eso aquel pasaje. Creo que ese pasaje debemos entenderlo en el sentido de la metalección que está allí. ¿Cuál es? Es que todo aquello que nos es estorbo para seguir a Jesús, nosotros tenemos que hacerle cirugía con el bisturí espiritual. Todo aquello que nos sea estorbo. Y en el caso de este joven, era un joven muy piadoso en cuanto al respeto a sus semejantes, pero era una persona que no estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía consigo y a darlo a los pobres. No estaba dispuesto a compartir su abundancia de manera adecuada. Mi hermana y mi hermano, y por eso una vez más, creo que este pasaje no tiene que ver únicamente con aquel que aún no conoce a Jesucristo y que está en camino hacia la vida eterna, por decirlo así, y digo en camino porque todavía no está gozando de esa esperanza de vida eterna, como la gozamos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que a la luz de la palabra de Dios entendemos y sabemos que nos está reservada una herencia gloriosa, majestuosa en los cielos, como lo dice la palabra, para ser manifestada en el momento adecuado cuando Jesucristo venga por nosotros. Vean ustedes, creo yo que este pasaje tiene que ver también con nosotros los creyentes. Y aquí permítame bajar un poquito el volumen de mi voz para tratar de que la voz del Espíritu Santo sea oída en su corazón y en mi corazón. Creo que aunque seamos hombres y mujeres muy piadosos, seguir a Jesús implica una renuncia total a todo aquello que nos pueda estorbar para seguir a Jesús. El reto de Jesús para este hombre fue: ven y sígueme. Pero previo a seguirme tienes que ir y deshacerte de todo aquello y compartirlo entre los pobres. Incluso yo diría que Jesús está usando aquí una hipérbole para hacerle ver a este hombre que, a pesar de que había respetado a sus prójimos de buena forma, aún no tenía un espíritu adecuado para compartir con sus prójimos toda su abundancia. Y una vez más, ¿quiénes están presentes aquí? Los pobres. ¿Por qué? Porque una vez más, en el Evangelio de Lucas hay un enfoque, hay un énfasis. Los pobres están mencionados de distintas formas en distintos momentos, y esto nos habla de que en el corazón de Dios hay una óptica, un amor, un apego, un anhelo de bendecir a los pobres. Y algunas veces quienes bendicen a los pobres somos nosotros mismos. Aunque seamos pobres, no es que yo tengo que ser rico, abundante y millonario para poder bendecir a los pobres, sino que hay en la Escritura, en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay un anhelo de Dios en que nosotros aprendamos a compartir los unos con los otros. Porque al final de cuentas, ¿qué es el recurso económico? ¿Qué es la riqueza? ¿Qué son los artefactos? Todo eso es apenas, son instrumentos en nuestras manos. Eso no es el fin de la vida. Cuando el ser humano se pierde buscando estas cosas como un fin, pierde su vida. Pero si nosotros perdemos estas cosas para encontrar lo que es verdaderamente el fin que debemos buscar, ¿cuál es? Jesucristo mismo. Seguirle a Él. Seguir a Jesucristo implica una renuncia a todo aquello que puede ser estorbo para seguirle. Seguir a Jesucristo implica una renuncia a todo obstáculo para vivir rendidos realmente a sus pies. Creo yo que ese es uno de los mensajes medulares
de este pasaje. Los prejuicios doctrinales, posiblemente ellos creían que la abundancia económica era sinónimo de la bendición de Dios. Y creo que eso también es una de las cosas que algunas veces nos estorba para seguir a Dios. Los prejuicios doctrinales, ya sea positivos o negativos. A veces hay personas que piensan que su condición, que su proceder, que su persona no es digna del amor de Dios en una manera negativa. ¿Quién hay digno del amor de Dios? ¿Quién? Ni uno solo. La Escritura dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Quién hay digno del amor de Dios? Ninguno de nosotros. Sin embargo, Dios, en su rica y abundante misericordia, nos ha amado. También hay prejuicios positivos, porque un prejuicio positivo es como el que tenía esta comunidad en aquel entonces. Puede ser que este mismo joven rico lo tenía, y el prejuicio positivo era, una vez más, que había tenido una vida piadosa, así que le faltaba poquito para alcanzar la vida eterna, que tenía abundancia de riqueza, lo cual era como un sinónimo de la bendición de Dios. Y si Dios lo está bendiciendo y tiene abundancia económica, pues entonces definitivamente este hombre está bien con Dios. Algunas veces podemos tener esos prejuicios hacia nosotros mismos o hacia otros también, que pensamos que por ciertas calidades nuestras somos dignos de lo que tenemos en mano. No. Oiga, no hay nada absolutamente que nosotros tengamos por dignidad. El creyente sabe y entiende que todo lo que tiene en sus manos es porque Dios lo ha puesto en sus manos. Porque Dios ha querido dárselo, como alguna vez podría quitárselo también. Tal vez uno de los prejuicios doctrinales es que por la caridad de los ricos había un lugar especial en el reino. Ahí en Lucas capítulo número 21, más adelante, versículos 1 y 2, bueno, 1, 2, 3 y 4 en realidad, dice que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí apenas dos blancas. Y entonces el Señor dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre, una vez más, vean cómo están los pobres ahí por todo el Evangelio de Lucas. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque todos aquellos ricachones echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Esto es lo que está aconteciendo en este momento delante del Señor. Y Él dice, ellos echaron de lo que les sobra, no hay sacrificio. David fue el que dijo, Señor, no te daré sacrificio que no me cueste. Y dice que echaron de lo que les sobraba, pero esta pobre mujer de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y puede ser que uno de los prejuicios es que por la caridad, por la generosidad, por la dádiva, no la generosidad, por la dádiva abundante en cuanto a cuantía, pero tal vez no abundante en cuanto a significado. Tal vez ellos pensaban que por la abundancia de la riqueza con la que se podía dar algunas ofrendas, había algún espacio especial en el reino de los cielos. Y justamente surge el milagro aquí, porque entonces, al ver Jesús que este joven se había puesto muy triste, porque era muy rico, entonces Jesús dijo, versículo número 24, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? No porque tengan riquezas, no porque sean ricos, no tiene nada que ver eso. Es por el apego a aquello que se tiene. Y déjeme decirle también a usted
que tal vez es pobre, que eso no afecta solo a los ricos. La avaricia, el apego a lo material es algo que también afecta a los pobres. La diferencia es que los pobres no tenemos capacidades económicas, pero también hay avaricia en el corazón, puede haber avaricia en el corazón de un pobre. Y lo cierto es que Jesús dice entonces, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una comparación, diría yo, abismal. Pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces, con razón, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Una vez más, porque tal vez había entre ellos prejuicios doctrinales, porque pensaban que los ricos, por la abundancia de sus donaciones, de sus ofrendas, tenían algún lugar especial. O tal vez pensaban que los ricos, por ser ricos, definitivamente la bendición de Dios estaba sobre ellos. Así que ellos pensaban probablemente que la riqueza en alguna medida facilitaba el camino para entrar en el reino de Dios. ¿Y quién pues entonces podrá ser salvo? Es lo que ellos están diciendo. Vean ustedes, salvación, reino de Dios, vida eterna, los tres conceptos intercambiables en este relato. Él entonces les dijo, y aquí está el milagro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta es la enseñanza o una de las enseñanzas medulares, porque en realidad creo que el pasaje es muy abundante y muy rico, pero creo que es una de las enseñanzas medulares que encontramos en el texto. ¿Cuál es? Es que el ser humano no puede por sus propios medios alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación, entrar en el reino de Dios. No puede. Y queda claro, una vez más, cuando el joven rico, el que todos pensaban que tenía la bendición de Dios, se acerca y le dice, maestro bueno, y creo que hasta cierto punto esa expresión también ponía de contexto la bondad del joven, y el joven le dice al Señor, todo eso lo he guardado, lo que tú dices, pero el Señor cuando le da el reto de renunciar a todo lo que tiene para seguirle a Él de verdad, el joven no pudo, porque el ser humano no puede. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos acá, creo yo, a través de la respuesta de los que lo oyeron, a través de la inquietud de ellos. ¿Quién pues entonces podrá ser salvo? Si aquel que tiene tanto dinero, si aquel que tiene la bendición de Dios, si aquel que pareciera que ese ya tiene el cielo ganado. Y si ese no puede ser, ¿cómo voy a? ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ahora sí. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Como lo dice el Evangelio de Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este joven era un perfecto imperfecto. Era un perfecto porque tenía una vida muy intachable, una vida ejemplar. Pero era imperfecto porque con toda su ejemplaridad jamás iba a alcanzar la perfección por sí mismo. Necesitaba un milagro de Dios. Y eso es algo que la Escritura deja claro en todo el Nuevo Testamento. Incluso, creo yo, hay indicios de ello también bien amplios en el Antiguo Testamento. Y es la verdad de que el ser humano no puede acercarse a Dios por sus propios medios. Debe descansar en lo que Dios ha establecido. El plan de salvación es así. El plan de salvación
es descansar en la obra de Cristo, quien ha muerto en la cruz del Calvario para alcanzar la vida eterna. Igualmente, el plan del Señor es descansar en el perdón de Jesucristo, en la gracia de Jesucristo constante sobre nuestra vida, aun cuando nosotros creyentes hemos pecado. Uno de los errores más comunes que comete el creyente es pensar, como dice un refrán por ahí, el que peca y reza, empata. No. El ser humano algunas veces tiene la tendencia a pensar que si hace tales cosas buenas, eso va a disipar lo malo que ha hecho. No, no hay nada de eso. Una persona que está persiguiendo limpiar su vida de mala conciencia a través de hacer cosas buenas, nunca va a lograr la paz interior, porque la paz interior solo la puede dar el perdón de Jesucristo. Así que nosotros creyentes también podemos caer en estos prejuicios, y nosotros creyentes también podemos, lamentablemente, ser minados en nuestra relación con el Padre por prejuicios como esos. O sea, por creer que yo, por mis propias acciones, porque soy buen muchacho, buen mozo, buen lo que sea, por eso todo aquello que he hecho mal está anulado. No, en realidad el único que nos acepta, nos perdona, nos levanta, nos restaura, nos limpia para poder acercarnos al Padre con limpia conciencia es nuestro Señor Jesucristo, quien ya lo ha hecho una sola vez y para siempre en nuestras vidas. Para terminar, tengo delante de ustedes los puntos medulares. Solo Dios es bueno y justo, y por lo tanto solo Él puede otorgar salvación. Ese es uno de los puntos medulares de este pasaje. Lo otro es: no hay lugar para la autojustificación, ni antes de venir a los pies de Jesucristo para perdón de pecados, ni aún después de haber llegado a conocer a Jesucristo para perdón de pecados y para salvación y para vida eterna. O sea, ni el que no es creyente puede alcanzar la vida eterna por sus propios medios, ni el creyente puede alcanzar la autojustificación de sus fechorías por sus propios medios. En todo momento y en todo tiempo, se trata de descansar en la obra de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, del Padre que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para ser sepultado, pero para resucitar por el poder del Espíritu Santo y estar en estos momentos a la diestra del Padre, como dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo, y permítame leerle esta porción en el libro de Romanos, capítulo número 8. Dice Romanos 8, versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Una vez más, ese principio que está delante de ustedes en la lámina: solo Dios es bueno, solo Dios es justo, y por lo tanto solo Él puede otorgar salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que ya les ha justificado, ¿quién podrá? Dice, ¿quién? Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, de tal manera que nadie puede señalarnos y condenarnos por nuestros pecados, porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Si bien es cierto, cuando nosotros como creyentes fallamos en nuestro proceder, en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar o demás, hemos de acercarnos a Dios, hemos de humillarnos, como dice Primera de Juan, hemos de confesar nuestros pecados. Hemos de decirle: Señor, reconozco que he mentido, reconozco que he odiado, reconozco lo que sea. Pero en ese momento que nos acercamos a Él, a Jesucristo,
como aquel que nos acerca al Padre, en ese momento Él nos restaura, nos levanta. Si nuestra confesión realmente es verdadera y no de los labios hacia afuera. Ya recordará usted que en Isaías, el profeta, Dios a través del profeta, le señala al pueblo que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, siempre también hacemos hincapié que la confesión sea algo más que meras palabras, que tenga involucrado un arrepentimiento verdadero. En la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de dirección, una decisión para cambiar de dirección. El tercer punto medular que tengo delante de ustedes es que hay mucho en este mundo que nos puede estorbar para seguir a Jesús. En el caso de este joven rico eran sus riquezas, pero déjeme decirle que hay mucho en este mundo que puede estorbarnos para seguir a Jesús. Y de hecho, en Lucas capítulo 18, cuando Pedro responde y reacciona y dice, estos versículos no los toqué mientras reflexionaba, pero ya vamos terminando en esta mañana, y Pedro reacciona y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y entonces el Señor le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, ojo lo que dice, casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios. O sea, hay muchas cosas que pueden interferir para que nosotros sigamos al Señor. Y el tiempo se nos ha agotado y tal vez no puedo ampliar la lista, pero, por ejemplo, algunas veces hay relaciones insanas que estorban nuestra vida para seguir al Señor. Hay que tener mucho cuidado también incluso con eso. Hay muchas cosas que nos pueden estorbar para seguir a Jesús y creo que uno de los puntos medulares del pasaje es que debemos renunciar a todo aquello que nos estorba para seguir a Jesús de corazón. Y finalmente, también ahí en el versículo número 29 y 30, aprendemos que quienes siguen a Jesús recibirán recompensa. Como el Señor lo dice, en este siglo, en este tiempo y también en el siglo venidero, la vida eterna. Hay muchas bendiciones. Mi hermana y mi hermano, espero que esta mañana el Señor haya usado esta palabra, esta reflexión, me haya usado a mí para poder compartir con usted estos principios, estas verdades. Y yo creo que el Evangelio nos lleva hacia eso, ¿no? El Evangelio nos empuja a seguir a Jesús, a renunciar a todo lo que sea necesario con tal de seguir a Jesús como debe ser. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y queremos darte gracias por el mensaje del Evangelio, Señor, un mensaje que nos recalca una vez más que no hay nada en nosotros meritorio de salvación. En realidad todo depende de ti. Tú eres aquel que puede hacer posibles todas las cosas. Y con todo que el ser humano no puede ganar la gloria, tú estás dispuesto a otorgar la gloria a todo aquel que en Jesucristo crea para salvación y vida eterna. Pero también, mi Dios, creo que una vez que hemos decidido caminar contigo por el resto de nuestra vida, en este peregrinar como cristianos, puede haber también estorbos en nuestra vida. Cosas a las cuales les otorgamos más importancia de la debida, que interfieren en nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a abrir los ojos y a entender todo aquello que interfiere en nuestra relación contigo, para darte a ti el lugar debido, para seguirte de todo corazón. Bendice a mis hermanos en sus hogares, donde quiera que ellos estén en este momento. Bendice a todas las familias de Berea. Si hay algún hermano enfermo, por favor, hasta él haz llegar tu mano de sanidad. Sigue operando, sigue guardando, sigue bendiciendo a aquellos por los que hemos estado orando a nivel de salud, mi Dios, dentro y fuera de la iglesia. Y por favor también sigue guardando y bendiciendo la vida de todos en relación con este virus que anda todavía causando daño en nuestro país.
y también en relación con todo lo que ha generado problemas económicos, asuntos laborales y demás, sigue guardando, sigue bendiciendo a todos los miembros de nuestra congregación conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Y Dios, una vez más, que esta palabra caiga en buena tierra, que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, fruto permanente para la gloria de tu nombre. Señor, que nuestros oídos hayan sido abiertos, es nuestro anhelo por el Espíritu Santo para entender qué es lo que debemos hacer ahora que tenemos este regalo, esta palabra que ha sido depositada en nuestros corazones. Hágase tu voluntad, oh Dios, como en el reino de los cielos, aquí también, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga, feliz semana, nos continuamos conectando y compartiendo a través de estos medios en espera, y una vez más ruego a la iglesia que oremos para que Dios nos dé sabiduría al cuerpo de liderazgo de la congregación para entender el momento oportuno en el cual hemos de volver a nuestras actividades presenciales. Esperamos no sea muy distante, sin embargo, estamos actuando con prudencia, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Una vez más, Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, feliz semana. La gracia de Dios siga con ustedes hoy y siempre. Amén.